una perspectiva de la vida es ver los efectos positivos o los efectos negativos que hay en ella, ¿sí o no? De aquí depende cada uno o cómo veamos cada uno las circunstancias. También otra forma de decir que es perspectiva es el enfoque negativo o el enfoque positivo. El enfoque en lo natural o en lo sobrenatural. El enfoque en lo que es posible o en lo que no es posible. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Sí? Inclina ahí rápidamente tu rostro y vamos a decirle al Señor que nos hable a nuestro corazón. Dile ahí en tu lugar: Señor, habla mi corazón, abre mi entendimiento. Revélame tu palabra, Señor, y hazme crecer. Padre, yo te pido que me uses, que uses mi boca y que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de los que están aquí. Que este sea un cierre de primicias increíble, pero también desafiante. En el nombre de Jesús, amén. Y para yo reflejarte lo que es una perspectiva, voy a hablar de lo que es la parábola de los talentos que está en Mateo capítulo 25, 14 al 30. ¿Cuántos conocen la parábola de los talentos? ¿Sí? Yo siempre digo, a ver, ¿cuántos conocen la parábola de los talentos? ¿A pocos? Entonces hoy van a aprender algo nuevo, ¿verdad? Ok, algo nuevo y desafiante. Dice, vamos a leerla rápidamente, realmente no tengo tantos minutos, lo decía Jorge, pero voy a tratar de ser breve, precisa y concisa. ¿Voy a hacer qué? Así es. Y dice la parábola de los talentos en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que ya yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus ¿qué? Sus bienes. A uno dio, a otro dio y a otro dio. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros. Y el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste aquí, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo le dijo? No, le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sobre cuánto lo va a poner? ¿Sobre qué? Sobre mucho. Dice, entra en el gozo de tu Señor. O sea que lo mucho te va a traer gozo, no te va a traer tristeza. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros. En total serían 4 talentos. Dice, sobre ellos, dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor, ¿cómo le dijo? Dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Hasta ahí. Tenemos el ejemplo en la parábola de los talentos. A uno le dio 5 y él los multiplicó por otros 5. Había otro que le dio Dios 2 talentos, bueno, vamos a decirlo así, que les dieron 2 talentos y él los multiplicó. Y el que dio 1 y no hizo nada.
Y yo puedo decir que tenemos perspectivas de la vida. Una perspectiva es lo bueno o lo malo, ¿sí o no? ¿Sí? Yo aquí puse este ejemplo, es breve, y tenemos dos perspectivas o dos formas de ver este vaso, ¿sí o no? Quiero que me digan o levanten la mano, ¿quién ve este vaso medio vacío? A ver, levante la mano. ¿Quién ve este vaso medio vacío? Ahí levántela. Ok, esa es una perspectiva o esa es una forma de ver este vaso. Pero hay otra. Está la perspectiva de que hay quienes ven este vaso medio lleno. ¿Sí o no? Al final del día este vaso está a medias. ¿Están de acuerdo? Pero todo depende de cómo tú decidas verlo. O medio vacío o medio lleno. ¿Sí o no? Al final del día es la misma cantidad de agua. Y para ver perspectivas, hay dos tipos de personas que ven el vaso medio vacío. Y esta prédica o esta conferencia no es para juzgar, sino es para meditar y para reflexionar de cómo vemos las cosas o las circunstancias ante nosotros. Y que hoy te vayas retado, bendecido, a que tienes que cambiar, si es necesario, ciertas perspectivas. Tenemos dos tipos de personas que ven el vaso medio vacío, como esa persona a la que se le entregó un talento, ¿no? Y está el primer tipo de persona que ve el vaso medio vacío. Di conmigo, medio vacío. Y ese tipo de personas son aquellas personas que son sumamente negativas. Son aquellas personas que así como al que le dieron un talento, no solo lo enterró, sino pensó y tuvo una perspectiva, una visión diferente o difícil de aquel que le entregaba ese talento. Hay personas que ven este vaso vacío. Hay personas que en su matrimonio dicen, no voy a poder. Pero no solamente que ven el vaso medio vacío, sino que aparte ven que se les va a vaciar. Y hay personas que viven con la perspectiva de que van a terminar esta vida, de que no van a poder y que no solamente no van a poder, sino que van a terminar destruidos. Ese es el primer tipo de persona que ven este vaso, que tienen esta perspectiva. Son negativas, sumamente negativas, pero no solamente negativas, sino son catastróficas. ¿Sí alguna vez han conocido personas catastróficas? Que a todo le ven lo malo y que no solamente ven lo malo en todo, sino ven o piensan que las cosas van a terminar mal. Es el otro tipo de persona dentro de esas personas que tienen a lo mejor uno o pocos talentos y son las personas que ven igual manera el vaso medio vacío, pero simplemente que lo ven medio vacío y no son tan catastróficas como las anteriores. Simplemente lo ven vacío y son negativas. Son personas que se caracterizan por no tener fe. Son personas que así pueda venir el profeta más usado por Dios a la iglesia y le va y le viene. Él sigue viendo o ella sigue viendo su vida de la misma manera y no tiene una perspectiva diferente. Es decir, son aquellas personas que se conforman con su estilo de vida y que no quieren cambiar. Aquellas personas que se acomodan en su estilo de vida. Que dicen, pues así me la llevo, ¿no? Aquellas personas que se conforman. Y vamos a entrar a los otros dos tipos de personas. ¿Hasta aquí vamos bien? Algo que yo vi en la parábola de los talentos es que a todos Dios dio. Y no solo dio como se diría la materia, ¿me entienden?
sino a todos, a los tres, les dio el voto de confianza. Hasta el último la parábola termina diciendo que Dios quitó, pero antes de quitar, Dios nos da el voto de confianza y nos da la materia. Y aunque tú tengas, porque dice dio conforme a la capacidad de cada uno, pero al final del día dio. Dicen, ay, es que él no sabía, ¿verdad? Él no sabía administrar, él no era inteligente, él no esto, él no tenía capacidad. No, a ver, enfócate. A todos Dios da, pero depende de cómo tú veas las cosas o lo que Dios te da para hacerlo mucho o enterrarlo y hacerlo poco. A lo mejor tú puedes decir, ay, es que porque a mí nada más me dio 1 y a él le dio 10. Pues con ese 1 puedes hacer 10 o puedes hacer más de 10. ¿Cuántos multimillonarios hemos visto que con uno solo de sus talentos son multimillonarios? Te puede dar 5 Dios, pero no usar ninguno y enterrarlos todos. Pero depende tu perspectiva. Están otros 2 tipos de personas, de aquellas que ven el vaso medio lleno. ¿Cuántos ahora ven el vaso medio lleno? ¿Sí? Dentro de esta perspectiva de tener el vaso medio lleno, hay 2 tipos de personas. Hay quienes ven el vaso medio lleno y son aquellas que tienen lo suficiente para vivir. Y yo decía, bueno, Señor, ¿esto qué tiene que ver con primicias? Háblame. Yo le decía, revélame. Y yo decía, y el Señor me decía, es que van a pasar, como lo que estuvo predicando Jorge, dice, es que van a pasar y van a dar el paso de fe de dar su primicia y lo van a entregar, y la primicia trae bendición. Definitivamente la primicia, la hayas dado con mucha o poca fe o con temor de que va a venir una bendición, va a venir una bendición. La bendición es inevitable cuando viene tu primicia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando tú vengas aquí y entregues tu primicia, la bendición que venga el resto del año va a ser inevitable. Pero hay personas que simplemente dicen, bueno, yo veo este vaso medio vacío. Son aquellas personas que dicen, yo entrego mi primicia, Señor, confío en ti el año, gracias. Yo confío en que tú me vas a prosperar, yo confío en que tú me vas a bendecir, gracias, Señor. Pero hasta ahí. Y es aquella persona a la que se le entregó 2 talentos. Yo decía, ¿qué diferencia hay? Porque a los 2 les dice lo mismo. Les dice, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. A los 2 les dice lo mismo, ¿sí o no? Al que le dio 2 talentos y al que le entregó 5 talentos. ¿Es verdad o no? Pero yo dije, ¿qué diferencia hay entre uno y otro, Señor? Yo dije, ¿qué diferencia hay? Y el Señor me dijo, es que hay más. Dice, es que hay más, y hay gente que no lo ha visto. Pero todo depende de la perspectiva con la que lo veas. Dice, porque yo cuando dije, ¿hay más? Dije, ¿hay más, Señor? Y dice, sí, hay más. Dice, porque hay quienes van a entregar su primicia y van a decir, yo confío. Pero hay quienes dicen y se van a conformar con ver este vaso medio lleno. Pero va a haber otro tipo de personas. Y es la última. Y va a haber el tipo de personas que digan, lo veo medio lleno, pero yo quiero llenarlo. Pero yo quiero ver este vaso lleno. Y yo voy a ver la forma de cómo ver este vaso lleno. Pero ¿sabes? Porque este vaso no fue creado para ser medio vacío ni medio lleno. Este vaso fue creado para ser lleno. ¿Y por qué no este vaso? No solamente ser lleno, sino rebosar. Dice el Señor cuando me dijo, es que ahí está la clave entre el que entregó 2 talentos y 5 talentos. A los 2 les dice el Señor, buen siervo fiel. Pero dice el Señor, hay más. Y yo dije, ¿cuál es el reto, Señor? Y yo dije, ¿cuál es el reto que tú le vas a poner a tu iglesia este año?
Y dice, es que el reto va a ser que se rompan aquí y aquí. Dice, porque yo bendeciré y yo daré más. Y yo daré más, y yo daré más, y yo daré más. Y dije, ¿cuál es el reto, Señor? Escucha. Es que hay quienes reciben y el vaso que está medio lleno y dicen recibo y yo diezmo. Supongamos, el reto va a ser el siguiente, familia, este año. Dice, el que es fiel en lo poco, en lo... Otra vez, pero dímelo fuerte, el que es fiel en lo poco. Y si Dios me da, yo le tengo que dar. Si Dios me da mucho, entonces yo le tengo que dar mucho. Mi perspectiva, yo no puedo decir que sigo diezmando si el Señor me está dando más. Si el Señor te da 5,000, tu diezmo va a ser 500. Y si el Señor te da 10,000, entonces tu diezmo va a ser. Y quiero que te rompas este parámetro porque la bendición va a ser para ti y tú eres el que vas a decidir ponerte un límite en tu crecimiento. Porque hay quienes ganan 10,000 pero siguen diezmando 500. Entonces ya ni siquiera es diezmo. Y ahí va a ser el reto de tu perspectiva. Tú vas a decidir, así como ellos, el seguir multiplicando lo que Dios entregue este año en tus manos o detener la bendición. El Señor no va a retener la bendición mientras tú sigas dando lo que a Él le corresponde, porque el Señor quiere darte en abundancia, darte en sobreabundancia, darte como aprendimos en extravagancia. Pero si tú no sabes dar en extravagancia y limitas al Señor, entonces ¿cómo te va a bendecir? Quien va a limitar la bendición de Dios sobre tu vida vas a ser tú, no Dios. Después dices que Dios me quitó. No, Dios no te quitó, tú dejaste de ser fiel en lo poco. Tú dejaste de ser fiel conforme a los niveles que Él te iba prosperando. Y no solamente en economía, sino en familia. Tú dejaste de hablar de mi palabra. Tú dejaste de creer en mis promesas. Por eso yo ya no alcancé a tus hijos. Porque ya no me lo pedías. Porque ya no intercedías. Porque ya no les compartías. Porque ya no le hablabas de mí. Tú dejaste que tu matrimonio se terminara porque dejaste de orar por él. Tú dejaste que tu matrimonio se destruyera porque dejaste de cambiar. Porque un momento dijiste, ¿para qué, Señor, si él o ella no cambia? Y el Señor dice, estaba trabajando también contigo. No solamente era ella o era él, también eras tú. Y tú decidiste ponerme límite. Dios no tiene límites para bendecirte. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos mucho. Pero a veces el crecimiento nos da miedo. Hemos escuchado que este año se viene una recesión, ¿sí o no? Y todos están preocupados por la recesión en muchas empresas. Yo de repente hemos preguntado, ¿y cómo ves este año? ¿Y cómo ves tu empresa? Y todos dicen, no, pues creo que la empresa está estable. Algunos dicen, sí, se viene difícil y shalala y shalala. Y yo dije, ¿qué es lo contrario de recesión? Expansión. Y yo dije, Señor, este año y el que pasó, que tú nos has estado hablando de que la iglesia se va a expandir, que van a tirarse muros, que verás a tus hijos aquí congregándose, que verás a tu esposo aquí congregándose. Señor, yo no escucho recesión en gracia asombrosa, yo escucho expansión en gracia asombrosa. Yo no he escuchado una palabra que nos diga el Señor que este año es de recesión a nuestras vidas. Yo no he escuchado palabra que el Señor nos diga que su bendición se va a detener sobre esta casa. Yo he escuchado que el Señor ha dicho, gracia asombrosa se va a expandir. Y gracia asombrosa no es una pared, no es un edificio. Gracia asombrosa es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor la hacemos tú y yo.
Así que tú y yo este año estaremos en expansión. He escuchado que negocios se van a abrir. He escuchado promesas de que familias van a estar aquí. He escuchado que hijos van a recibir la protección de Dios este año. He escuchado cómo Dios ha declarado que te va a proteger, que te va a guardar, que te va a prosperar. Hay expansión en gracia asombrosa en este año. Yo digo amén, Señor, yo lo arrebato para mí. Dios dice, no quiero este vaso medio lleno, no quiero este vaso lleno, quiero rebosar tu vida. Esa es la diferencia que hay entre aquel que entregó 2 talentos y 5 talentos. Dice el Señor, en lo mucho, mucho, mucho te pondré. Solamente cree y da pasos. El Señor ha levantado su mano sobre gracia asombrosa y le ha puesto su mirada sobre gracia asombrosa y ha levantado su mano para bendecir a gracia asombrosa. Pero sabes, tú tienes que levantarte y creer esa palabra que el Señor ha dicho sobre tu vida. Y no paso solamente creyendo que el Señor me va a bendecir el año, sino que me va a hacer crecer en todas las áreas de mi vida y me va a bendecir. Y que no solamente me va a bendecir, sino que yo creceré conforme Él me vaya dando y me vaya proviendo. ¿Van a venir batallas? Claro. Yo no te voy a decir que va a ser un año color de rosa, ni yo lo sé, ¿verdad? Yo me ponía a pensar y le digo a Jorge, le decía a Jorge hace 3 meses, 2 meses, ya voy para 3 meses que pasé la cirugía. Y yo le decía a Jorge, me siento tan bien que no me puedo visualizar en que hace unos meses estaba a punto de perder la vida. Porque eso era lo que me decían. A Jorge lo primero que nos dijeron es, se te va a morir, ¿no? Y sabes, en ese lapso yo te digo, no te voy a decir que todo fue color de rosa, no te voy a decir que yo estaba súper bien, había días difíciles. Y un día, Jorge había predicado semanas antes que él no le era necesario a Dios si él partía de esta tierra. ¿Por qué? Porque dice, el Señor le puede dar un mejor esposo a Itzel, el Señor le puede dar un mejor, puede ser mejor papá, ¿no? Y un día acostada, yo estaba orando porque me sentía muy mal y yo le decía, Señor, yo sé que les puedes dar una mejor mamá a mis hijos y yo sé que le puedes dar una mejor esposa a Jorge, pero yo necesito, así fueron mis palabras. Y yo le dije, yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo le dije, yo necesito estar con mi familia. Yo quiero ver a mis hijos crecer. Yo quiero ver a mis hijos casarse. Yo quiero ver cómo gracia asombrosa crece. Y yo le dije, ese es un anhelo de mi corazón, Señor, y tu palabra dice que tú cumples los anhelos del corazón. Y yo le dije, ese es un anhelo conforme a tu voluntad. No te estoy pidiendo nada incorrecto, solo te pido me des largura de días para estar con mi familia. Y una amiga en esos días me habla, una amiga pastora, y me dice, Itzel, el Señor me dice que tú has estado acostada sobre tu almohada y has estado llorando, diciéndole que te deje estar con tus hijos y tu esposo. Y dice, y el Señor me dice que no te olvides que Él es un Dios que no miente. Y fue la palabra que me acompañó a mí en todo ese tiempo. Y yo hoy quiero decirte que Dios no miente. Y si Él dijo que este año es expansión para nosotros, va a ser expansión para nosotros, porque Dios no miente. Dios es fiel y va a cumplir su palabra. Y fue la palabra que me estuvo acompañando. Y yo te puedo decir que yo no me visualizaba muerta. Hubo 2 matrimonios que estuvieron ahí con nosotros. Y estaba con Edith un día en el hospital platicando y estaba hasta riéndome yo, ¿no? Acá traía la sangre,
porque me hicieron transfusión de sangre. Yo estaba acá con la transfusión, pero yo estaba plática y plática con Raquel, con Edith, con Oscar, y estaba con ellos platicando. Y la verdad yo recuerdo que me reía, aunque después de la cirugía le enterré las uñas a Raquel, ¿verdad? De unos dolores que me dieron muy fuertes. Pero yo estaba confiada en que iba a vivir. Y yo dije, Dios no miente. Dios no miente. E hice todo lo que me aconsejaban. Otra pastora amiga me dijo, Itzel, métete el quirófano, tu celular y ponte adoraciones. Y yo le dije al doctor, quiero meter mi celular a quirófano y quiero poner adoraciones. Y él me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí. Le digo, déjame por favor. Y me dijo, está bien. Y yo hice todo lo que me dijeron, pero yo di pasos de fe y actué. Y yo no me vi con una perspectiva de muerte. Así que deja de verte con una perspectiva catastrófica en tu vida, porque el Señor no lo ha dicho. No hables lo que el Señor no te ha dicho. No decretes sobre tu vida lo que el Señor no te ha dicho. Si el Señor no te ha dicho que vas a morir, entonces no lo decretes tú. Si el Señor no te ha dicho que vas a vivir en pobreza, entonces no lo declares tú. Si el Señor te dice que vas a ser sano, entonces abrázalo. Aprende a soltar lo que tienes que soltar este año y aprende a abrazar lo que tienes que abrazar y creer y caminar sobre esa promesa. Así que en esta hora yo quiero pedirte e invitarte que si venías con una perspectiva para dejar tu primicia, ahora vengas con una perspectiva más grande. Porque el Señor no tiene sueños pequeños. Y yo sé que a lo mejor esta frase la has escuchado mucho. Sí. Pero esta creación es grande porque su creador es grande. Así que tú no eres hijo de un Dios pequeño ni de un Dios que miente. Eres hijo de un Dios grande y que pone tu mirada en lo imposible, que pone tu mirada en lo que el hombre no cree para extender tu fe. El Señor tiene una buena perspectiva de ti, y así como este vaso medio lleno, tienes tú que buscar cómo llenarlo y hacerlo rebosar. Hay cosas que van a depender de ti, no de Dios, porque Dios ya dio la promesa. Vas a recibir ahorita palabra, pero recuerda que ya vienes con parte de la palabra de este año, y la palabra es expansión. Solo tienes que buscar cómo este vaso va a rebosar en tu vida. Busca, dice la palabra, el que me busca me hallará, el que toca se le abrirá la puerta. Así que busca, toca, busca la manera, las estrategias, pero haz que tu vaso este año rebose. Y sé fiel en lo poco, pero también en lo mucho. Si no eres fiel en lo mucho, tú limitarás la bendición que Dios tiene para tu vida. Así que te voy a invitar que te pongas de pie. Esto fue Gracia Asombrosa. Gracias por conectarte. Si está en tu corazón sembrar una semilla u ofrenda, puedes hacerlo a las siguientes cuentas. Muchas gracias por tu generosidad. Que el Señor te multiplique. Si resides en la Ciudad de México, te esperamos en nuestros servicios. Jueves 7:30 p.m. y domingos a las 11 de la mañana. Ven con tu familia. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo video.